Contacto internacional a esta hora, siempre en directo desde Portugal. Ahí está Luis Gómez en la Unión Europea, político, y también tiene mucho que ver con las informaciones que llegan desde el viejo continente y que desde allí nos las da a conocer aquí en El Grande del Sábado. Luis, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Mambí. Luis Gómez, más un sábado con vosotros para discutirnos y debatirnos también aquí los temas de la política internacional. El ambiente diplomático es cada vez más tenso por la guerra entre Israel y Hamas. Sabemos todos, y ya tuvimos la oportunidad de aquí en este espacio decir, que los aliados de Israel, Estados Unidos, Europa y otros países árabes, no estaban de acuerdo con el avance de las tropas israelíes hacia Rafah. Pero es verdad que el gobierno decidió ese avance y también continuó los combates en el norte. La ONU además dice que una gran ofensiva en Rafah viola el derecho internacional humanitario y eso no puede suceder. Otros países corroboraron esta opinión y esta posición de la ONU. La Unión Europea pidió en el miércoles pasado a Israel que detenga inmediatamente su incursión terrestre en Rafah, que aparte ya tuvimos la oportunidad de decir en el pasado programa, porque se está produciendo una parte oriental de la ciudad, un auténtico masacre y un problema humanitario en esta ciudad de Rafah. Por eso mismo los aliados históricos se están alejando cada vez más de Israel. Incluso el ministro de Defensa desafía a Netanyahu, al primer ministro, o sea, el ministro de la Defensa del gobierno israelí desafía a su primer ministro a rechazar el régimen militar en Gaza. Además, esto es claramente una posición crítica dentro del propio gobierno, imagínense, por el propio ministro de la Defensa. Y dice que un régimen civil militar en Gaza se convertirá en el mayor esfuerzo allí y se producirá a expensas de otros ámbitos. Lo pagaremos con sangre y víctimas y tendrán un alto coste económico. Es sabido que hay una creciente opinión pública contra esta guerra. En los Estados Unidos, las universidades, en Europa también, en varias partes de nuestro mundo, están contra la forma como Israel está haciendo su guerra. Y esta situación es una situación que está tensa en este momento de los aliados. Y naturalmente que está poniendo a Estados Unidos en una posición particularmente incómoda. Además, Estados Unidos insiste en no enviar más armamento para la franja de Gaza, para alimentar el ejército israelí. Y esta es una situación crítica, histórica, volvidos más de 7 décadas de estrechas relaciones entre Israel y entre, naturalmente, desde Estados Unidos. La actualidad internacional en las últimas 2 semanas fue ocupada también por la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Europa. Una visita que se ha dado 5 años después de la última visita del presidente de China a este continente. Y ha visitado 3 países: Francia, que hace parte de la Unión Europea; Hungría, hace parte de la Unión Europea, pero es designado como el caballo de Troya de Putin adentro de la Unión Europea; y Serbia, que no hace parte de la Unión Europea. Lo que los grandes analistas se cuestionan es cuál sería el real objetivo o los objetivos de Xi Jinping en esta visita a Europa. Bueno, en primer lugar, creo que fue el control de daños del apoyo prestado a Rusia en la guerra de Ucrania. Ha sido una iniciativa claramente diplomática de acalmar un poquito los daños que los países que son aliados de Ucrania, toda la Unión Europea prácticamente toda la Unión Europea, excepto Hungría,
es sabido, está en favor de Ucrania, está apoyando a Ucrania, y China quiso, digamos que, ablandar un poquito las posiciones y no ser contaminada con este apoyo que está dando a Rusia. ¿Y contaminada en qué? En su estrategia de desarrollo económica. Sabemos que la Comisión Europea tiene un conjunto de procesos contra China, y por eso este país pretende contrarrestar esos procesos a través de la diplomacia. ¿Pero qué procesos son esos? Bueno, la Unión Europea sabe que China, a través de su empresa, a través de sus empresas estatales también, tiene una actitud muy agresiva de control económico en varios continentes de algunos sectores importantes, como la energía, como el agua. Entonces, la Unión Europea, a lo largo de las últimas décadas, tiene implementado un conjunto de sanciones, un conjunto de legislación que bloquea la entrada china sin reglas en sectores estratégicos. ¿Por qué? Por temas de seguridad económica. Por eso China, para allá de controlar los daños del apoyo prestado a Rusia en esa guerra, pretendió y pretende restablecer los vínculos económicos y diplomáticos con la Unión Europea. Y sin duda que Francia es un parcero, un aliado que puede ayudar a fomentar y a restablecer esos vínculos económicos con la Unión Europea. Por otro lado, también sabemos que China pretende fomentar la economía estratégica de Europa frente a Estados Unidos. O sea, hay una alianza histórica entre Europa y Estados Unidos que viene desde las guerras mundiales, y en ese sentido China necesita dividir un poco para vencer. O sea, tiene una estrategia de divide y vencerás, y se presenta como una fuerte alternativa a Estados Unidos, como un gran bloque de desarrollo económico. Pero China tiene un problema en base a esa estrategia, que no tiene mucho a ofrecer a Europa. En primer lugar, Europa tiene visto con malos ojos el apoyo de China a Rusia, naturalmente, pero como he dicho, China tiene un problema, que no tiene nada tiene muy poco para ofrecer a Europa. Es verdad que Europa está interesada en lograr que sus empresas puedan invertir en China. Por ejemplo, 40% de las relaciones económicas de Europa hasta China son de empresas alemanas, y hoy Alemania tiene un problema económico importante y necesita de esas exportaciones, pero Europa llama la atención consecutivamente a China para que ponga un fin al apoyo estatal que otorga a las empresas chinas y que distorsiona las reglas de mercado. ¿Qué quiere eso decir? Es que una parte importante o la esmagadora mayoría de las empresas chinas son empresas que son subvencionadas por el Estado chino, y a ser subvencionadas entra con capitales en determinados continentes, en determinados países, de una forma completamente desequilibrada con las empresas normales que viven de sus fondos propios. O sea, distorsiona las reglas de la competencia. Y naturalmente por Estados Unidos eso no es bien visto, por Europa y por otros países tampoco es bien visto. Por eso Europa sabe que tiene mucho que perder en las relaciones comerciales con China si no ejerce un cierto control sobre las relaciones. Pero el problema de Europa es, como dijimos en el pasado sábado a nuestros oyentes de la Radio Mambí, que Europa son muchos a mandar y no tiene una estrategia clara de relacionamiento con otros países o con otros bloques económicos. En la práctica, en esta visita fue una visita diplomática, una visita de control de daños, una visita que procuró restablecer los vínculos económicos y diplomáticos con la Unión Europea,
Pero básicamente China solo puede dar alguna cosa sustancial a Hungría y a Serbia. Bueno, para terminar, señalar que lamentablemente hubo un intento de asesinato en el pasado miércoles al primer ministro eslovaco. Los próximos días certamente nos van a decir cuáles fueron las reales intenciones de esta tentativa de asesinato. Hasta este momento el primer ministro fue intervenido desde el punto de vista quirúrgico, está estable, todos esperamos y rezamos para que pueda sobrevivir, pero hay un señal importante y con esto los dejo hoy. La Primera Guerra Mundial empezó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, mismo al lado de Eslovaquia. Bueno, señores, caras, estimadas, estimados oyentes de la Radio Mambí, por hoy es todo. Les deseo un óptimo sábado y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a Luis Gómez por esta actualización aquí en El Grande del Sábado, este 18 de mayo.